El informe lo voy a dividir en dos formas. Uno, voy a hacer una lectura parcial de un documento de negociación en un momento incierto, y luego vamos a hacer la exposición de lo que ha ocurrido hasta el momento en la comisión negociadora. Es por lo menos estremecedor y causa desaliento lo que nos dicen los diferentes medios de comunicación y los organismos de carácter internacional de derechos humanos, atentos a la evolución del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la FARC, que coinciden en lo mismo: la violencia selectiva en Colombia gana en intensidad y su objetivo son los líderes sociales. En dicha aparición también coinciden lamentablemente las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dedicados a la protección de la vida humana, que es un clamor generalizado que se origina principalmente en el campo popular y democrático y se extiende por casi todos los sectores de la geografía nacional. Las víctimas han sido reclamantes de tierra, líderes comunitarios y sociales, integrantes de organizaciones sociales y sindicalistas, defensores de los derechos humanos. No creo tener que decir nada más, aparte de la consabida queja sobre la crisis fiscal de la nación, para recordar hoy cuál es nuestro marco de actuación en la negociación del pliego de peticiones presentado al gobierno por nuestra federación. La federación ha colocado como primer punto del pliego de peticiones la política educativa, reclamando que se atienda el mandato constitucional y de reconocimiento de la educación pública como derecho fundamental, con calidad y administrada y financiada por el Estado. En este sentido, ha convocado al Estado a garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la educación pública desde los 3 grados de preescolar hasta la media y programas de formación complementaria. Ese punto asumido desde el hecho suficiente, probado, de la necesidad de la educación como condición básica para la inserción de las personas en el mundo del trabajo, con el objeto de que ellas mismas puedan proveerse su subsistencia, pareciera no dar cabida a ninguna objeción. Todos y todas necesitamos aprender a trabajar para sobrevivir por cuenta propia. Sin embargo, aunque la OCDE se propone aparecer como un interesado en ello, ya se tiene muy claro que su interés es otro, y que es ese interés el que mueve la voluntad de los gobiernos que planean el pertenecer a dicho club. Si nos atenemos a las pretensiones de la privatización de la educación, asumiéndola como un servicio no necesariamente prestada por el Estado, lo que la OCDE realmente persigue es imponer una educación que sirva fundamentalmente a los intereses del gran capital, en contravía de lo que puedan ser intereses de los trabajadores y del más amplio conjunto de la sociedad. Es en este sentido que la OCDE maneja un criterio de calidad de la educación que para nada se compadece con la calidad de la vida humana. Atender su mandato es como defender la tesis de que mientras más servil y regalado, más educado, o dicho de otra manera, el más educado es aquel que mejor se adecúa a las exigencias de un modelo de acumulación que exige al trabajador todo cambio a cambio de muy poco. Sería forzarlo a recibir ese tipo de formación. Otra cosa deseable es que los y las maestras fuésemos capaces de asumir como propiciadores del desarrollo de una conciencia crítica en nuestros estudiantes, que los ponga en condiciones de pelearse su libertad como sujetos, dueños de sí y para sí. Ese debería ser un empeño diario y continuo del movimiento pedagógico, cuya perentoriedad es incuestionable. Los maestros podríamos y deberíamos ser animadores de una formación en la libertad y para la libertad, aunque para ello tuviésemos que reconocernos necesariamente también como sujetos en formación. Ese sí sería un verdadero proceso de liberación a través de la educación, que impondría como necesario el carácter público
de la educación. En cuanto al segundo y tercer punto del pliego de peticiones sobre el Sistema General de Participaciones, como fuente de financiación, pensamos que parte de lo que ya hemos logrado y para consolidarlo, habría que convocar a una acción concertada con las organizaciones comunitarias de la sociedad civil para que organizadamente actuemos como veedores ante el gobierno en el nivel nacional y departamental y municipal, cuanto que mandante de lo que ella misma hubiese definido. Estamos hablando de presupuestos y o procesos abiertamente participativos orientados a fiscalizar la forma como el Estado interviene en lo que la sociedad aporta para su funcionamiento. Estos procesos deberían ser pensados también como escenarios educativos, provocadores y promovedores de formación política, económica, cívica, ciudadana, para la participación y para la autorregulación. La pelea por la salud del cuarto punto se ha convertido en un hecho mediáticamente complicado en virtud de que la Procuraduría ha planteado la necesidad de la suspensión del proceso de licitación, explicación que darán los compañeros de salud una vez regresen de la reunión en la que están con la previsora. También el supuesto de que ante nuestra naturaleza de defender las luchas de los trabajadores de la educación y fundamentalmente el derecho a la educación como derecho fundamental, también traerá complicaciones con la política del gobierno porque enfrentamos dos propuestas o dos modelos de ver la realidad. En cuanto al sexto punto, el destape es cada vez más agresivo y avasallador del Banco Mundial a través de su oficina llamada la OCDE. Pone presente que ya existe una directriz para los gobiernos tendientes a imponer un tipo de educación que relega el ejercicio del magisterio al hecho de ser simplemente mediadores del aprendizaje. La pedagogía estorba en la perspectiva de la banca multinacional que realmente gobierna el mundo de hoy. Maestros obedientes que sepan cumplir silenciosa y acuciosamente las órdenes impartidas a través de los gobiernos, ahora mensajeros del poder imperial por debajo del mundo soberano de la banca multinacional. No satisfecho con lo anterior, la Banca Mundial ordena a los gobiernos de todo el mundo socavar la fuerza de los sindicatos como la clave para la reforma sectorial. El discurso antisindical está presente en muchos de sus documentos, proyectos y estrategias. El proyecto estrella del Banco Mundial Saber dice: no existe una directriz clara entre los gobiernos que no deben de involucrarse con las organizaciones docentes, deben de impulsar el paralelismo y no aceptar ningún tipo de negociación. Se pone en tela de juicio la evidencia sobre las relaciones entre las organizaciones docentes. Hay escaso fundamento para un diálogo constructivo y consciente acerca del papel de los sindicatos de los docentes de la educación hoy en día. En el documento Saber Teachers, el Banco Mundial aconseja claramente a los gobiernos que reduzcan la influencia de los sindicatos a través de la descentralización y la transferencia de las responsabilidades a las juntas de administración de los centros educativos. El argumento es que si los docentes y el personal de apoyo educativo tienen que negociar directamente en cada institución, municipalidad o región sus condiciones de trabajo escolar, entonces rompen la influencia de los sindicatos a nivel nacional y disminuyen la capacidad de movilización y de lucha de los docentes. Es necesario estar atento a esta propuesta del Banco Mundial de negar la negociación con las organizaciones sindicales que agrupan el mayor número de los trabajadores. En cuanto a la posibilidad de proyectar la escuela como territorio de paz, séptimo punto, es cierto que hoy no se ve un horizonte claro para su desarrollo. La forma como el gobierno nacional y las FARC han abocado el problema de la desmovilización y reintegración a la vida civil tiene enemigos muy poderosos: Centro Democrático, las iglesias y quién sabe cuántos más encubiertos que hacen riesgosa la posibilidad de llegar a un puerto feliz. Cualquier acción del magisterio tiene sentido
en la medida en que somos voceros de una propuesta de escuela territorio de paz. De igual manera, es importante informarle a esta Junta Nacional que el Gobierno Nacional pretende, por una de las vías fundamentales, acelerar la negociación con la Federación, mientras que niega la posibilidad de la negociación y el desarrollo de la misma con los compañeros. De igual manera, estrechamos nuestro abrazo a los compañeros de Putumayo. La Federación ha estado pendiente y convoca a los sindicatos regionales y a los maestros en particular a que brindemos el apoyo a los hermanos de Mocoa y fundamentalmente a todos los maestros de esta importante región. Finalmente, vamos a presentar un informe acerca de la negociación entre el gobierno y la Federación, no sin antes plantear que el gobierno nos manifestó que el punto de carácter económico debería de ser el punto final. La Federación manifestó que ese punto es un punto que está necesariamente impreso en cada uno de los 7 puntos que nosotros manifestamos. Por lo tanto, se plantearon 4 bloques de trabajo. El primero, lo que tiene que ver con política educativa y carrera docente. El segundo, el tema económico. El tercero, lo que tiene que ver con salud y prestaciones sociales. Y el cuarto, con bienestar y lo que tiene que ver con garantías. Entonces, ahora sí, sobre el informe, sobre las garantías sindicales, entonces se logró un acuerdo con el gobierno, se expidió una circular para garantizar que los compañeros que estaban en la negociación se les brindaran la garantía suficiente. Aquí los compañeros nos entregaron nombres de compañeros dirigentes donde no estaban las comisiones correspondientes. Logramos con el gobierno hacer eso. Desafortunadamente buscamos una cita con la señora ministra del Trabajo y no fue posible la cita. Estuvimos allí, pero fue truncada esa posibilidad, porque entre el gobierno, el Ministerio de Educación, FECODE y el Ministerio del Trabajo creemos que debe resolverse de manera definitiva esta situación a través de la expedición de un acto administrativo del Ministerio del Trabajo, en virtud a que se vienen negando las comisiones sindicales en algunas partes o se viene dando parcialmente por 2 o 3 días, y creemos que esa política es necesaria que la Federación la discuta con el gobierno. Este es de entrada un punto que discutimos con el gobierno, pero en el punto final, que tiene que ver con el cuarto bloque, ahí vamos a hacer una discusión mucho más precisa con el gobierno. En política educativa de preescolar, yo quiero decirle, compañeros, que en la medida en que vamos haciendo la exposición, este es uno de los aspectos de mayor importancia en la negociación. Tiene que ver con política pública educativa. A pesar de la dilación de los gobiernos, nos gastamos 26 años después de la Constitución de 1991, 23 años después de la expedición de la Ley 91 de 1994 y 20 años posterior al Decreto 2247 de 1997, que expresaba con claridad que debería dársele vía a los 3 grados de preescolar. El gobierno nacional entonces ampliará la cobertura. Hay un debate. Nosotros le planteamos al gobierno que para el 2018 debería haber la cobertura en transición del 100%. Sin embargo, en el forcejeo y en la discusión logramos que para el 2021 debe estar el 80% de los estudiantes del grado de transición en las instituciones educativas. Se incluirá la apertura en el grado de jardín en el 2022 con un 7.5% en el 2024, para el grado de prejardín de 7.5%. De 7.5%, y para ambos casos de la totalidad de la población en edad de 3 y 4 años. Dice, con recursos del Sistema General de Participación. Este fue un debate muy importante que dimos, porque el gobierno tiene unas políticas que son de 0 a siempre y unas políticas que están fincadas fundamentalmente en el bienestar familiar. Nosotros le planteábamos que eso era asistencialismo, eso no es proceso de formación. Entonces, con los recursos del Sistema General de Participación se garantizará esta ampliación y esta cobertura para desarrollarlo en las instituciones educativas de carácter oficial.
bajo tres principios: progresividad. Cuando hablamos de progresividad es que si en el 2022 arranca el jardín, por supuesto 2023 y 2024 también debe tener continuidad jardín. Luego viene el caso concreto del prejardín, pero los principios son progresividad, descentralización y la articulación con la atención integral para que los estudiantes reciban los demás servicios que requieren los niños y las niñas en su desarrollo. Entonces se trata de un compromiso ambicioso, en tanto que representa aumento de cobertura. El promedio que tenemos nosotros es más o menos un aumento de cobertura de 70.000 estudiantes en cada uno de los grados. Nosotros tenemos una cifra equivocada ahora en el cuadro, porque son 140.000 los estudiantes que están proyectados que ingresarán al año 2024. La trascendencia de este acuerdo, pues en primer lugar es que fuimos capaces de romper la política educativa del gobierno. El gobierno planteaba que la política educativa de ellos no se discutía con la federación. Sin embargo, logramos aquí romper ese criterio. Creo que los compañeros del comité ejecutivo anterior nos decían que con la ministra anterior lo que decían es que la política educativa no se discutía porque se la habían ganado en las urnas. Es un hecho de gran trascendencia en el pliego de peticiones presentado por FECODE. Junto a los temas gremiales y salariales se han introducido temas fundamentales de política educativa que tienen una incidencia directa en la garantía de los derechos de la educación de todos los niños y niñas, como en los aspectos claves de profesión docente. Aquí con el tema de vinculación, aquí simplemente hemos hecho un balance del número de estudiantes, el número de docentes y cuánto es el ingreso que se requiere, pero no hemos hecho una proyección desde el punto de vista económico de cuánto será el dinero que el gobierno tendrá que invertir para poder construir aulas escolares para el grado de transición, el caso concreto de los otros dos grados, jardín y prejardín. Sigamos. En segundo lugar, el acuerdo logra sobre el preescolar permitir que podamos despejar algunas dudas, porque lo que queremos es que aquí lo que tiene que haber es una atención integral al niño, no un tema de asistencialismo como se lo planteaba ahora, y tiene que ver con que lo que había era la posibilidad de sustituir la educación formal, ¿cierto?, en propuestas de bienestar familiar. Aquí lo que decimos es que debe tener una formalidad los 3 grados de preescolar, fundamentalmente los 3, los 4 y los 5 años. El acuerdo deja en claro que la responsabilidad de dicho nivel recae en el Ministerio de Educación, quien debe disponer las condiciones para la provisión del preescolar en las escuelas públicas y por su parte la atención integral debe converger allí para ofrecer servicios complementarios adicionales que permitan el desarrollo pleno de los niños y niñas. Aquí el Ministerio no se quería comprometer. Hay un, ¿cómo se llama el organismo, compañeros? ¿Multi-qué? Ese organismo, la comisión esa multisectorial. Ellos querían que fuera la empresa multisectorial la que estuviera acorde de esta responsabilidad. Nosotros planteamos que tenía que ser el Ministerio de Educación. Precisamente por ello la redacción del acuerdo contempla de manera explícita que los aumentos pactados de cobertura deben tener lugar a través de la construcción de escuelas y el nombramiento de maestros oficiales. Tenemos como fuente de financiación el Sistema General de Participación y por supuesto el incremento del Producto Interno Bruto. En el acuerdo logrado como tal apunta a romper la lógica de privatización y segmentación del mercado que ha privado en este nivel educativo como consecuencia de la existencia de una oferta pública en la mayoría de las zonas del país. Entonces hay un debate con el gobierno, porque fundamentalmente nosotros lo que le decimos es que aquí tiene que privilegiarse también las zonas rurales. Financiar el preescolar con recursos del sistema general incorpora este nivel a la columna vertebral de la descentralización y ofrece herramientas financieras y administrativas para que las entidades territoriales puedan empezar a ampliar la cobertura, ya no en uno, sino en los 3 niveles de preescolar.
Como esta responsabilidad se la habían trasladado era a los entes territoriales certificados y a quien tuviera recursos, entonces no había responsabilidad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación decía, y de acuerdo a sus condiciones, cada cual trata de implementar los 3 grados de preescolar. Aquí es todo lo contrario. La implementación recae fundamentalmente en el Ministerio de Educación y en el Sistema General de Participaciones, que es quien debe apropiar los respectivos recursos. Aquí hay un cuadro, los compañeros que quieran le podemos entregar. En este cuadro fundamentalmente buscamos ubicar la edad de los estudiantes y cómo desde el 2017 hasta el 2024 viene el incremento, el número de estudiantes, el número de docentes y cuáles son los recursos que se establecen. Pasamos al otro. Y en este, entonces está perfectamente claro, el número de estudiantes no son 700.000, el número de estudiantes son 140.000 hasta el año 2014, porque no se nos olvide que es un porcentaje del 5% promedio. El número de docentes son alrededor de 50.000 maestros para el año 2024 y el costo, compañeros, es de 1,5 billones de pesos hasta el año 2024. O sea que de 2018 al 2024 son 6 años. El doctor Illich, que es el asesor de nosotros, nos ha hecho esta proyección y es importante, compañero, que tengamos en cuenta el impacto. O sea, el impacto a 6 años es de 1,5 billones de pesos. Casi que vamos a lograr un incremento de casi 250.000 a 300.000 millones de pesos anuales en materia de inversión. Seguimos. El Ministerio de Educación Nacional y PECODE recomiendan la importancia y el trabajo de las escuelas normales superiores. Aquí hay que plantear que el gobierno viene trabajando en la construcción de un decreto. PECODE lo que ha planteado es que nosotros queremos participar, pero para participar con eso necesitamos la anuencia y la participación de los compañeros de las escuelas normales. Por eso la Federación va a convocar a un evento de escuelas normales con el propósito de que hagamos revisiones al texto que ya vienen trabajando el Ministerio de Educación y una comisión de compañeros o una organización en la que están todas las escuelas normales. Vamos. Pasemos a la otra. El Ministerio de Educación Nacional y PECODE reconocen la necesidad de trabajar una propuesta de reforma integral del Sistema General de Participaciones. Entonces aquí queremos plantear varias cosas. Aquí hay una comisión en concreto en la que de PECODE están los compañeros Francisco Torres, Nelson Alarcón y el compañero Over Torado. Son los 3 compañeros de la comisión. ¿Falta alguien de esa comisión? Son ellos 3. Y de asesores de nosotros está Aurelio Suárez y el compañero Illich Ortiz. Esas son comisiones que van trabajando de manera simultánea con la mesa central y a más tardar el 8 de mayo deberán de entregar un informe de a qué han llegado, y aquí lo importante es tratar de llegar a una fórmula común entre el gobierno y nosotros. Aquí está cruzado qué aspectos. Uno, el tema de accesibilidad. 2, canasta educativa. 3, jornada único. Y 4, la deuda histórica que tiene el gobierno con los docentes, desde el punto de vista salarial, con los maestros. El Ministerio de Educación y Nacional PECODE desarrollarán dentro de esta negociación una mesa técnica, lo que les acabo de plantear, que debe entregarnos unos informes. ¿Cuándo empiezan a trabajar las comisiones técnicas? A partir de este viernes arrancan las comisiones a trabajar, porque son 4 las comisiones que van a trabajar. Sigamos. El Ministerio de Educación Nacional proferirá una directiva ministerial requiriendo la reactivación de las juntas municipales educativas, de las juntas departamentales, distritales y de la Junta Nacional. Este es un punto muy importante. Creo que solo en 2 o 3 departamentos que está funcionando las juntas educativas, y tiene importancia porque allí se puede discutir política educativa. Allí también se pueden definir en los temas que tienen que ver con los foros. Nosotros pretendemos incidir en los foros y de igual manera pues aquí también hay una comunicación que el gobierno deberá enviarle a los entes territoriales certificados.
debemos de presentar unas propuestas para educación rural y para la educación de carácter campesino, que entre otras cosas nos encontramos en la Ley General de la Educación y que también son objetos de fast track en el acuerdo que hizo el gobierno con las FARC. Ahí hay una comisión donde está el compañero Fabio Herrera de FECODE y los compañeros del CEI. Sigamos. Se acuerda crear una subcomisión para continuar la discusión sobre la revisión de las relaciones técnicas existentes. Entonces aquí queremos plantear varias cosas. Este fue un debate muy duro con el gobierno. Nosotros le demostramos al gobierno que la media en la OCDE de todos los países es de 13 estudiantes por docente. Y nosotros en Colombia tenemos 26.5. ¿Cómo se toma la media? De la cantidad de estudiantes se divide por el número de docentes y nos da la media, pero nosotros sabemos que hay regiones donde el maestro tiene 30, 40, 50, pero también hay sitios donde el maestro tiene 1, 2 o 3 estudiantes. Aquí se constituyó también una subcomisión que va a trabajar una propuesta. Nosotros estamos elaborando una propuesta con los compañeros del CEI y por supuesto con el profesor Illich, que nos están contribuyendo en eso, y tenemos que hacer una propuesta de las relaciones técnicas porque también tiene que ver indudablemente con jornada única. Nosotros le estamos planteando al gobierno que una de las dificultades que tiene hoy jornada única es el número de estudiantes por docente. Pero el plantear también, compañeros, una relación técnica más baja significa mayores recursos, el mayor número de nombramiento de docentes y de hecho la construcción de un mayor número de instituciones educativas. Creemos que aquí hay que sacar una fórmula con el gobierno. El gobierno lo que plantea es que es muy difícil modificar las relaciones técnicas estudiante-docente, pero también planteamos otra variante y es lo que tiene que ver estudiantes-clase con relación a la movilidad que tiene el docente cuando el docente rota en diferentes grados. Reactivar la comisión tripartita. Bueno, aquí hay un acuerdo ya con el gobierno. Vamos a reactivar la comisión tripartita. La primera convocatoria será 15 días después de terminada la negociación. Tenemos 6 meses para presentar un proyecto de ley. Y nos reuniremos cada 15 días durante 6 meses. Pero también hay que aclarar que hicimos un acuerdo con el gobierno. Si no logramos la participación del Congreso, FECODE y el Ministerio de Educación, vamos avanzando en la construcción de un proyecto de ley de Estatuto Único de la Profesión Docente. La comisión se instalará entre los 15 días, ya lo planteé. Una vez se consensúe el proyecto, entonces se evaluará cuál la vía más expedita. Si lo hacemos presentándolo al Congreso o presentándolo como un decreto ley, un decreto de carácter legislativo con facultades para el presidente de la República. Siga. Bueno, ya planteé que las comisiones acordadas en los diversos temas trabajarán de manera alterna a la mesa central de negociación entre el Ministerio de Educación y FECODE, y la mesa central tomará las decisiones en acuerdos y desacuerdos. Pero aquí quiero decir un aspecto, compañeros. Logramos revivir con el gobierno el tema de los 3 criterios que están en el 2277: título, tiempo de servicio y producción académica. No se nos olvide que cuando estábamos construyendo la evaluación de carácter diagnóstico formativo, nosotros planteamos los 3 temas, pero el gobierno adicional a eso nos planteó el tema de portafolio y además del tema de portafolio nos planteó que los resultados de pruebas saber y pruebas PISA deberían de hacer parte de esa situación, hecho que nosotros no aceptamos. Pero hoy se revive la posibilidad de volver a discutir en el marco del Estatuto Único de la Profesión Docente esos 3 criterios que son fundamentales. No va a ser fácil la discusión con el gobierno, pero por lo menos abrimos esa compuerta que nos plantea otra perspectiva en la negociación del Estatuto Único de la Profesión Docente. En la evaluación de carácter diagnóstico formativo, es uno de los hechos bien importantes que logramos en la evaluación, es haber, compañeros, oficializado con carácter vinculante la comisión de implementación, en la que FECODE hoy tiene asiento con 3 compañeros. Pues
acaba de ingresar el compañero Fabio Herrera, está el compañero Luis Alberto Mendoza, está el compañero Oven y está Jairo Arenas. Están en esa comisión de implementación. Entonces, aquí es muy importante, compañeros, porque se vuelve vinculante las decisiones que allí se han venido tomando. Teníamos una dificultad, y es que el gobierno hizo un documento a través de una doctora de apellido Sarta, y en el documento decían que iban a cambiar los manuales de grabación. Solicitamos una reunión y en esa reunión lo que manifestaron era que no, que lo único que iban a cambiar era el año, que no era año 2016 sino 2017. Nosotros sabíamos cuál es la intencionalidad que tenía la carta, y era la modificación de los manuales de grabación. Estamos planteando con el gobierno la necesidad de que puedan ingresar a zonas de difícil acceso camarógrafos del gobierno. El gobierno ya planteó explícitamente que no le juega esa situación, que el maestro puede grabar con los celulares y que va a haber un manual de grabación específicamente para esos compañeros que graben con celular, porque no son las mismas condiciones. Con relación a los pares, nosotros habíamos logrado, antes de la presentación del pliego de peticiones, que con los pares no pueden seguir siendo codificadores, sino que los pares tienen que emitir juicios de valor para que la evaluación tenga un carácter cualitativo y no un carácter cuantitativo. Pero aquí rescatamos un hecho bien importante, y es que habrá diálogo pedagógico. Con el doctor Víctor Saavedra habíamos llegado a la posibilidad de que hubiese diálogo pedagógico virtual a través de Skype, que el maestro pudiera interactuar con sus dos pares. Sin embargo, después de la salida de él, este nuevo viceministro nos plantea que ellos están de acuerdo con el diálogo pedagógico, pero a través de una comunicación, o sea, de correos que se envían de una parte y de la otra. Nosotros vemos eso como positivo, compañeros, y no nos pusimos a forzar entonces que tenía que ser virtual, porque ya el gobierno nos había dicho desde la negociación pasada que no aceptaban ningún tipo de diálogo pedagógico. Ese diálogo pedagógico se vuelve en otro mecanismo de defensa de los maestros, porque el maestro va a poder interlocutar con sus dos evaluadores o con sus dos pares académicos y decirle en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo con relación a la evaluación que ellos le hayan planteado. Se rescata la segunda instancia, que en el decreto anterior de evaluación de carácter diagnóstico formativo estaba, pero que no se utilizó, y que el gobierno además escondió, que tenía que ver con las universidades y fundamentalmente con las universidades públicas. Ya sabemos que en primaria no va a haber la aplicación de las encuestas, solo a partir del 6º grado, y hemos manifestado que debe ser diferencial de acuerdo a la edad de los estudiantes, porque en la ocasión pasada los estudiantes de 4º a 11 les colocaron el mismo mecanismo a los estudiantes de encuestas. La evaluación de desempeño. Aquí en evaluación de desempeño, Jairo ahora, compañeros de la comisión, me hacía caer en cuenta que ese punto ayer no lo tocamos, pero en la evaluación de desempeño, inclusive uno de los funcionarios alcanzó a señalar que si no aparece la evaluación de desempeño, debe evaluársele como satisfactoria a los compañeros. ¿Cuál es el mensaje? Que los compañeros deben de estar pendientes de las evaluaciones de desempeño. ¿Cuáles evaluaciones de desempeño le van a aplicar a los compañeros? Las dos últimas, porque hay situaciones novedosas del maestro que estaba en encargo de coordinador o de rector, o el compañero que estaba como dirigente sindical, o del compañero que estaba en estudios, y cuando regresa el compañero, pues para el caso concreto de esta no tendría la del 2016 y la del 2015. Entonces acordamos con el gobierno que son las dos últimas evaluaciones de desempeño. ¿Cuál es el procedimiento? El rector tiene que subir la evaluación de desempeño a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación al programa humano, y el programa humano la hace migrar al ICPES. Y quiero aquí contarles que tenemos un debate con el ICPES y con el gobierno, porque nosotros estamos planteando que debe buscarse una universidad,
ya sea la Universidad Nacional o sea la Universidad Pedagógica, que sea la que asuma lo que tiene que ver con cualquier tipo de evaluación. Y lo planteamos, ¿por qué? Porque son los que saben de pedagogía y los que saben de educación. Sigamos. PECODE persiste en los cursos de capacitación. Aquí hay un gran debate, compañeros. El gobierno está diciendo que persistir en los cursos de capacitación es hacer ascensos y reubicaciones automáticas. Y para nosotros la esencia de la evaluación de carácter diagnóstico formativo reside en la formación. Quiero decirle que el profesor Álvarez, ¿cómo es el nombre de Álvarez? Alejandro Álvarez ayer dejó en PECODE 3 libros y entre uno de esos textos escribe sobre la importancia. No vamos ahí a ceder, tenemos que buscar cualquier fórmula, pero debemos de mantener los cursos de capacitación, sobre todo porque se privilegiaron las universidades públicas y creemos que ese es un hecho importante para nosotros. Todo esto ha sido un aprendizaje, lo de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Mientras que el Estado y mientras que el Banco Mundial lo que plantea es que no hay que seguir negociando con los trabajadores, ¿no es cierto? Que lo que hay que volver a es unos trabajadores que sean instrumentos de una política del Banco Mundial. Nosotros tenemos que fortalecer la lucha por la pedagogía, la lucha por la formación de los docentes, la lucha por la carrera docente, y ese es un debate que le hemos venido ganando al gobierno de manera sistemática. Por la ciencia, por el conocimiento, correcto. Esos son los elementos que deben ser fundamentales. Lo planteado que las decisiones de la Comisión de Implementación son vinculantes, y en este punto, pues la evaluación de carácter diagnóstico formativo, no, hay algunos acuerdos, pero hay algunos aspectos que tenemos que precisar con el gobierno. Sigamos. La Comisión Técnica Jurídica, bueno, aquí hay un debate de la Madonna con relación a los 3 decretos. Nosotros hicimos la exposición de los 3 decretos, el compañero Francisco Torres trabajó los 3 decretos que hace parte de la Comisión Técnica Jurídica. La comisión lo delegó al compañero para que trabajara el decreto 490, 501 y 915. Aquí se constituyó una comisión. El 24 de abril pues se instalará dicha mesa y debemos de entregar unos resultados el 7 de abril con relación a la modificación de los decretos. Hicimos todo lo que fuera posible, compañeros, por la derogatoria. No fue posible la derogatoria, por lo tanto nos metimos en la discusión de la modificación. Si la modificación de los decretos no nos satisface, en el comité ejecutivo vamos a discutir si aceptamos las modificaciones que transitoriamente se hagan, y si no nos satisface, pues lo que tenemos que plantear es una pelea de frente con los 3 decretos, porque los 3 decretos son modificación a la Ley General de la Educación, y nosotros hemos planteado que aquí hay una reforma de carácter educativo. Aquí hay, compañeros, un atentado contra la libertad de cátedra, contra la autonomía institucional, contra la Ley 115 de 1994, contra los proyectos educativos institucionales. Entonces, en eso hemos constituido la comisión. La comisión de PECODE son los compañeros Nelson Javier Alarcón, el compañero Francisco Torres, el compañero Over Dorado, el compañero Pedro Osorio y el compañero fiscal, el compañero Belandia, William Belandia. Vamos al otro punto. Bueno, las comisiones mencionadas ya les planteé que nos entregarán un informe. Las partes de común acuerdo y según lo que permite el numeral 4 del artículo 2224 del decreto 1077 del 2015 único del sector del trabajo, decide prorrogar la negociación por el periodo de los otros 20 días. Esa decisión la tomamos anoche porque ayer se cumplieron los 20 días de negociación y había la necesidad de establecer la prórroga.